chicos, nuestra clase número 6 ya se nos está acabando los temitas, ya está próximo el examen parcial. ¿Cuándo es el examen? Creo que es este viernes, ¿no? Viernes 29, doctor. de La octubre. última. 29, ¿no? El viernes 29. Ok. Bueno, entonces, chicos, vamos con esto, terminando lo que vendría a ser el temario para nuestro segundo parcial, ¿no? El tema 4, 5, 6 van a ingresar al segundo parcial. Hoy terminamos el tema número 6. Vamos a seguir con el temario, el tema número 6, complicaciones por el cáncer. Una de esas es la citis maligna. Soy su docente de teoría, el doctor Gerson Mejía, y cualquier duda, pues estamos prestos a contestar. Muy bien. ¿Qué entendemos nosotros, chicos, por ascitis? No sé si se acuerdan los chicos de práctica, ¿han visto pacientes ustedes con ascitis? Ya sea en la práctica del Viedma o en otra de las prácticas. Sí, de- Una acumulación, ¿sí? Una acumulación de líquido siempre de forma anormal, chicos. Que en esta área que está prácticamente cubriendo todos los órganos o rodea los órganos, ¿no? Obviamente en este temario vamos a hablar principalmente de la citis oncológica. Todos los tumores de cavidad abdominal pueden llegar a producir ascitis. Por ejemplo, déme un ejemplo. Pedro, cuenta un ejemplo de qué cáncer intraabdominal pélvico puede ocasionar ascitis. Los pólipos malignos de intestino grueso. Un cáncer de intestino grueso, sí, un cáncer maligno de intestino grueso está muy bien. ¿Qué más? En las mujeres, ¿quién se anima? Mujeres. Cáncer de útero de ovario. y Muy ovario. bien. Cáncer de ovario, cáncer de útero, que son los más frecuentes. Entonces, en los varones, uno de los más frecuentes va a ser el cáncer de estómago. En las mujeres, el cáncer ginecológico, que puede ser cáncer de endometrio, cáncer de cervix o cáncer de ovario. Muy bien. Entonces, ya sabemos, es la acumulación anormal de líquido en la zona peritoneal ocasionada por un cáncer. Por eso va a ser una ascitis maligna. ¿Qué otras patologías pueden ocasionar ascitis que no sean cáncer, chicos? Insuficiencia renal. Muy bien, una insuficiencia renal. ¿Qué otra insuficiencia más puede ocasionar Hepática. acumulación de líquido? Muy bien, insuficiencia hepática en los pacientes cirróticos, ¿no? Exacto. Y algunos pacientes con patologías cardíacas dentro de los criterios de Framingham, criterios mayores, también está la ascitis. Muy bien. Perfecto. Entonces, es importante que nosotros tengamos un concepto de la región o parte anatómica, ¿no? Primeramente, el peritoneo es una membrana que tapiza toda la cavidad abdominal. Puede dividirse en dos tipos, el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene este peritoneo? De recubrir los órganos, de sostener los órganos y permitir el desplazamiento de los mismos, ya que si no contásemos con esta membrana, sería imposible que nuestros órganos pudieran desplazarse y estar sujetos de forma adecuada. La cantidad normal es de 50 ml a 100 ml. No sé si ustedes en cirugía han observado dentro de la... No sé si llevó cirugía 1, chicos. ¿Se acuerdan de cirugía 1? Cirugía 1. Sí, doctor. ¿Se acuerdan de los pasos de la apendicectomía? Y doctor, más o menos. No todo. Muy bien. Incisión de piel, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, tejido muscular, hasta el peritoneo, ¿no? Entonces, si usted entraron a una cirugía de apéndice, una cirugía abdominal, con una incisión mediana, chicos, ¿alguien? Sí, doctor. Entonces, ubican ustedes el momento que el cirujano sujeta con dos pinzas Kelly el peritoneo y hace la incisión del mismo. Esa es la membrana peritoneal, ¿no? Entonces, cumple todas esas funciones. Lo que mencionaba, perdón, voy a borrar esto para que no nos estorbe. Muy bien. Lo que mencionábamos anteriormente, el peritoneo recubre todos los órganos intraabdominales. Es una membrana que tapiza prácticamente la cavidad abdominal y permite
de alguna manera una función de sostenibilidad de los tejidos y también permite que pues esos puedan tener movimiento. Tiene un componente de irrigación propia y siempre tendrá un componente tanto visceral como parietal. De acá vamos a borrarlo ahora, sí, muy bien. Hablando ya del peritoneo, lo vamos a dividir en dos. El visceral, que ocupa un 80% de todo, tiene una irrigación que proviene de las arterias mesentéricas y un retorno venoso hacia la vena porta. Y el parietal, un 20% que está irrigado por las venas y arterias de la pared abdominal y tiene un drenaje linfático a través del diafragma. Entonces, es importante conocer esto, chicos, ya que muchos de los cánceres van a realizar una siembra a nivel del peritoneo. Es muy fácil la siembra peritoneal del cáncer, ya que por la irrigación tanto venosa, arterial y linfática se puede diseminar el cáncer a esa región. Composición, ¿de qué está compuesto? Sí, perdón. Esta es la acumulación de membrana de células mesoteliales, la cavidad peritoneal, y dentro de esta nosotros podemos observar la región del estroma submesotelial, los fibroblastos, macrófagos, linfocitos y también los capilares que permitirán este intercambio entre la cavidad abdominal y la parte externa, ¿no? Esta es una monocapa conformada por las células mesoteliales. Existe también una capa de tejido celular conjuntivo por un lado y por otro lado la cavidad peritoneal como tal, en la cual tiene este es permeable y nos permite a nosotros hacer un intercambio entre ambos, ¿no? Es importante conocer este mecanismo ya que cumple una función determinada como una especie de filtro. No sé si ustedes en nefrología llevaron ya nefro, chicos, creo que ya lo llevaron, ¿no? Nefro. Sí, doctor. ¿Qué tipo de diálisis conocen ustedes? La periférica y la peritoneal, creo. La diálisis, la hemodiálisis, ¿no? O reemplazo dialítico a través de la hemodiálisis y también la diálisis peritoneal. Entonces, aprovechando este mecanismo, esta funcionalidad del peritoneo, se puede hacer la diálisis peritoneal, ¿no? Muy bien, Pedro. Entonces, ya hablando de la función, lo que mencionamos anteriormente, ¿qué funciones tiene? Sostén, movilidad, movimientos peristálticos, el desplazamiento de los órganos, reabsorción del líquido peritoneal. También puede presentar un mecanismo de defensa contra infecciones abdominales, ya que puede aislar un cuadro infeccioso, puede asimismo contrarrestar la diseminación de un cuadro infeccioso. No sé si ustedes se ubican, hay este ente patológico cuando uno se presenta una perforación del apéndice. Se genera, ¿han escuchado de la palabra plastrón? Sí, doctor. Sí, doctor. Cuando el epiplón, con ayuda de todo el peritoneo, ¿sí? A nivel peritoneal, hace un enfrascamiento de la zona infectada y queda como un plastrón apendicular que no permite que progrese la infección. Hay muchas personas que pueden estar un mes, más de un mes, con un apendicular. Entonces, está dentro de sus funciones de la parte peritoneal. Dentro de la fisiología, ¿qué podemos mencionar? Las células mesoteliales van a producir el surfactante que generará a nivel de toda esta capa el movimiento. Las acuoforinas, que son proteínas de membrana, cumplirán la función de transportar todas las moléculas de H2O y evitar el paso de iones para mantener un equilibrio entre estas dos membranas. Entonces, como mencionamos anteriormente, cumplirá también una función de defensa con producción de citoquinas proinflamatorias y factores de crecimiento como una respuesta inflamatoria. Es un mecanismo bastante complejo, pero que nos ayuda a buscar un equilibrio en nuestro cuerpo, ya que no solo tiene funcionalidad dentro de la parte de movimiento, sino también de protección. Dentro de la epidemiología, chicos, esta pregunta es muy importante conocerla, ¿sí? La posibilidad de que un cáncer pueda desarrollar, un cáncer no controlado, pueda desarrollar una ascitis maligna por una carcinomatosis peritoneal es de un 15 a 50%. Los que tienen mayor incidencia de producción de ascitis, pues son cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de estómago y cáncer de páncreas, siendo los más frecuentes el cáncer de ovario, ¿no? En mujeres
Y en varones el cáncer de colon y de estómago, como sus compañeros mencionaron hace un momento. Ahí está, esto lo vamos a borrar. Permítanme, muy bien. Entonces, dentro de la epidemiología, va a ser de un 15 a 50% por cáncer. El porcentaje del 10% a través por el cáncer gástrico y el 10% de la citis se ocasionará por el resto de neoplasias. Las causas de cánceres como tal, ovario, cáncer de mama, endometrio, colon, estómago, páncreas y cáncer de pulmón. Lo vamos a clasificar como todo en oncología por grados. Vamos a hablar de un grado 1, un líquido notable, líquido notable solo por ultrasonido. Grado 2 de 3 a 6 litros y grado 3 de 6 a 15 litros. Obviamente un grado 3 es un grado mucho más avanzado que puede condicionar compromiso de vida con el paciente. ¿Qué creen que puede ocasionar, chicos? ¿Qué patología, qué ente ocasiona? ¿Qué patología puede ocasionar, chicos? Una ascitis, grado 3. ¿O qué sintomatología va a Los ocasionar en nuestro desequilibrios, paciente? los desequilibrios de electrolitos. Muy bien, ¿qué más? Descenso. No. Bueno, incremento de la presión intraabdominal, ya, tal vez por ese lado quiere decir. Va a entorpecer los movimientos peristálticos intestinales. Puede simular una subobstrucción intestinal. Y lo más importante, chicos, ¿qué nos separa de la cavidad torácica de la pared de la cavidad abdominal? El diafragma, ¿no? ¿Ustedes recuerdan el diafragma? Sí, Entonces, ¿qué doctor. sucede? ¿Qué sucede si es que yo como paciente, o perdón, como médico, tengo una paciente que tiene 10 litros acumulado en el abdomen? ¿El diafragma podrá hacer resistencia a toda esta presión abdominal? No lo va a hacer, entonces el diafragma va a tender a elevarse. Y por encima del diafragma están los pulmones. Entonces puede haber cuadros donde la ascitis a tensión pueda generar una insuficiencia respiratoria por compresión, ¿no? Va a desplazar el diafragma. Entonces es importante tomar conducta, chicos, en este caso de pacientes, ¿no? Lo que mencionamos anteriormente, una alteración de la presión hidrostática generará este desbalance de una cantidad de líquido abdominal normal a una ascitis, ¿no? También la alteración en las presiones tanto hidrostática coloidosmótica generará esta alteración y también se generará por un desequilibrio en base a la cantidad de proteínas que tenga el paciente debido a una baja de estas por su cáncer. ¿Cuáles son las causas, chicos, que nos va a ocasionar una ascitis? Aumento de la permeabilidad capilar por el tumor, obstrucción linfática y aumento de la permeabilidad peritoneal. Cuadro clínico, muy característico, chicos, y muy fácil de ubicar. Dolor abdominal, sensación de plenitud precoz, respiraciones cortas por compresión del diafragma y desplazamiento del diafragma, náuseas, hiporexia y saciedad temprana. Asimismo, nos va a llamar la atención lo siguiente. Los pacientes vienen indicando, doctor, mi paciente no come nada, no come absolutamente nada, pero está subiendo de peso. Lo otro, mi paciente, doctor, no come nada, pero está con su estómago hinchado. Y dependerá mucho de la cantidad de líquido que consume el paciente, o perdón, la cantidad de líquido que tenga acumulado el paciente para que éste presente mayor síntoma. No sé si se acuerdan de la clase práctica, vimos muchos pacientes con síndromes edematosos, en los cuales el diámetro peritoneal está aumentado, han incrementado de peso y pues es muy fácil evidenciar que están acumulando líquido en nivel abdominal. ¿Dónde más podemos ver este tipo de sintomatologías, chicos? No solo en cáncer, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes con problemas cardíacos, etcétera, ¿no? El diagnóstico, una historia clínica completa, muy adecuada, el examen físico, sí, es muy importante que vamos a hallar al examen físico la onda ascítica positiva, a la percusión va a ser mate debido a que todo está completamente comprometido por líquido, ¿sí? Y el signo de ola positivo. ¿Qué estudios de imágenes? El estudio ideal
Para evaluar la citis es el estudio de ecografía. Y si queremos profundizar más si esta citis está tabicada por tumores, la tomografía, ¿no? Laboratorios, microscopio, estudio citológico y químico de fluidos. Y por último, el diagnóstico ideal para determinar si el líquido es ultrasudado o exudado, pues la paracentesis mixta, evacuatoria, diagnóstica. Signos abdominales, lo que mencionamos hace un momento, el signo de la oleada, matidez a la percusión, ¿sí? Y medir el diámetro abdominal incrementado en este, ¿no? A nivel radiológico, que vamos a observar también, lo que mencionamos anteriormente, derrame pleural, puede ser secundario una ascitis o elevación del diafragma y edema que acompañe el cuadro ascítico. Es muy difícil encontrar un paciente que tenga ascitis si no presente edema de miembros inferiores, ya que la ascitis conllevará, como mencionaba su compañero, un desequilibrio y por ende a mayor compromiso de albúmina, y al tener una hipolinemia severa se presentará la acumulación en tercer espacio. ¿En quiénes más vemos estos síntomas de edemas, chicos? ¿En quiénes más vemos? ¿En qué otra patología? ¿Qué Insuficiencia diagnóstico? renal. Muy bien, insuficiencia renal. ¿Quién más? Cardíaco. Muy bien, patología cardíaca, insuficiencia cardíaca, ¿no? Los exámenes que vamos a solicitar en el caso de nuestros pacientes es evaluar que no tenga ninguna alteración renal, porque sí puede presentar una ascitis por problemas renales, como mencionaba su compañera. Insuficiencia hepática, todas las pruebas de transaminasas, gamma-glutaminas-transferasa, HDL, etcétera, ¿no? Alteración electrolítica tenemos que descartar, hipoalbuminemia severa por otra causa y alteración en la coagulación. Entonces, con estos estudios determinaremos si el paciente está acusando con una citis por cáncer, una citis por otro tipo de patología, porque efectivamente el paciente puede tener, por ejemplo, un hígado llenito de tumores, llenito de cáncer, que está haciendo o generando en el paciente una falla hepática. Entonces, el cáncer de forma indirecta va a ocasionar la citis, no va a ser por tumores a nivel del peritoneo. Entonces, es importante determinar la etiología como tal. Los estudios de imágenes, no sé si se ve el cursor, chicos, ahorita que lo estoy moviendo. ¿Se ve el cursor? Sí, doctor. Ah, ya, para no estar cambiando uno. Radiografía simple, ¿no? Una ultrasonografía que nos mostrará la cantidad abundante de líquido ascítico, una ecografía Doppler para ver y documentar el diámetro de la vena porta y si está permeable o no, una tomografía axial computarizada en el cual podemos documentar la ascitis y el causal del mismo, y en casos muy selectos una resonancia. El estudio de estos estudios, ¿cuáles son los estudios sencillos que cualquiera puede tener al alcance, chicos? El ultrasonido y radiografía. Muy bien, el ultrasonido y la radiografía, completamente sencillo. ¿Qué vamos a observar en la radiografía? Aumento del diámetro abdominal, ¿sí? Y centralización de asas. ¿Ven cómo las asas intestinales están centralizadas por la ascitis? Y a nivel de la ultrasonografía, pues evidentemente la acumulación de líquido ascítico. Entonces nosotros tenemos que evaluar químicamente si se trata de un exudado o un trasudado y de esta manera tomar conducta en relación a la decisión. Para esto vamos a usar los criterios de GASA, ¿sí? En el cual evaluaremos la gradiente o brecha de la albúmina versus ascitis sérica. Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá? 1.0 gramos por decilitro, trasudado menor a 1.0 gramos por decilitro, un exudado. Nosotros en quienes vamos a observar esto, o alterado, enfermedades hepática veno-oclusiva, obstrucción de la vena hepática, enfermedades hepáticas crónicas, hepatitis crónica, falla hepática, trombosis de vena portal, hemodiálisis con sobrecarga hídrica, metástasis hepáticas masivas, lo que mencionamos anteriormente, mixedema. En quienes vamos a ver este bajo, un gradiente bajo exudativo, carcinomatosis peritoneal. Hay que diferenciar a ambos, chicos. La carcinomatosis peritoneal, ¿sí? Es la acumulación de tumores a nivel del peritoneo. En cambio, una insuficiencia hepática por cáncer hepático es distinto el mecanismo por el cual se genera la presencia de la ascitis. En la citología, ¿qué observaremos? ¿Sí? La citología es el gol estándar para el diagnóstico de la etiología o el causal del cuadro peritoneal y de la ascitis. Cuando la glucosa está por menos de 60 miligramos por decilitro, carcinomatosis. DHL mayor a 250 microgramos por ml
colesterol incrementado, marcadores tumorales en el líquido positivo y líquido hemorrágico, generalmente son tendientes a presentarse en la carcinomatosis peritoneal o en casos de tuberculosis. Lo que mencionamos anteriormente, vamos a hacer la clasificación de gasa y en base a eso podemos determinar si se trata de un grado 1, grado 2, grado 3 y los síntomas y conductas a seguir. Entonces, una vez evaluado si se trata de un trasudado o un exudado, nosotros procederemos a determinar si vemos una albúmina baja, cirrosis albúmina elevada, origen cardíaco. En el caso de que sea un exudado y observamos que la proteína esté incrementada, vamos a tener una fuerte sospecha de dos patologías: cáncer, carcinomatosis peritoneal o tuberculosis peritoneal, pero quien al final será el que nos ayude a diagnosticar una paracentesis evacuatoria diagnóstica a través de la inserción de una aguja a nivel de la cavidad abdominal para poder obtener la mayor cantidad de líquido y una vez obtenido este líquido poder nosotros hacer dos cosas: un diagnóstico final del causal de esta ascitis y también terapéutica. ¿Por qué terapéutica? ¿Por qué creen que es terapéutica, chicos? ¿Qué alivio creen que den el paciente? Porque saque el líquido va a dejar el paciente menos hinchado, que pueda respirar mejor. Esas cosas. Muy bien. Al evacuar el líquido vamos a dar un alivio al paciente para que éste pueda respirar mejor, disminuya sus sintomatologías, hasta incluso pueda comer. Muy bien. Entonces, muy importante evaluar siempre en el paciente los riesgos, beneficios y la esperanza de vida del paciente, que también nos va a dar unos factores de pobre pronóstico cuando el paciente esté en anasarca, con edema periférico, una hipoalbuminemia severa, y cuando el paciente está con una falla hepática fulminante por metástasis, ¿no? Manejo y tratamiento netamente paliativo, chicos, porque al tener metástasis peritoneal es un cáncer avanzado, etapa 4, ¿no? Si esta no requiere molestia, o sea, no presenta sintomatología, es muy importante no exponer al paciente a hacer un estudio innecesario. ¿Qué complicación creen que pueda generarnos una paracentesis, chicos? Sepsis, Síndrome infección. compartimental. Una sepsis, muy bien, cuadro infeccioso. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? A la sepsis, ¿por qué llegaría? Por dos mecanismos. Uno, a través de la agresión que se genere durante el procedimiento, ¿no? Y lo otro, ¿cuál vendría a ser? ¿Qué creen que pueda pasar cuando uno mete una aguja en una cavidad abdominal? ¿O no Perforación de pasa nada? vísceras. Perfora las vísceras. Muy bien, perforación de víscera, tanto maciza como víscera hueca, que llevará a un cuadro de un hemoperitoneo, sepsis y muerte, o también puede llevar a un cuadro de perforación de víscera hueca, peritonitis y muerte. Por eso es importante, si el paciente no tiene molestias, no hacer la paracentesis de rutina. Tradicional es dieta baja en sodio, el uso de diuréticos y paracentesis seriada, siempre y cuando amerite en el paciente realizar este procedimiento. Ahora nosotros nos vamos a siempre basar en los criterios de gasa para ver si es un trasudado o un exudado y en base a eso tomar conductas. Una conducta definitiva para estos pacientes es la colocación de un catéter permanente, shunt, para poder evacuar el líquido, ya que es bastante molestoso en estos pacientes hacerlo de forma continua, o en caso ya de documentar, pues el cáncer, inicio de quimioterapia. ¿Quién le está ocasionando todo el cuadro sintomatológico al paciente? El cáncer. ¿Cómo trato el cáncer? Con quimioterapia. Lo que mencionamos anteriormente, la acumulación de líquido, ascitis, molestia abdominal y la evacuación de una paracentesis, en este caso terapéutica, para que el paciente alivie la sintomatología. El material, ¿no? Las gasas, solución yodada, albúmina para la reposición del mismo, tu equipo de drenaje, la aguja, la anestesia local y todo lo demás estéril para el manejo del mismo. Se busca, sí, se busca entre la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo la unión de los 2/3. 2/3 más 1 es el punto de punción, ya que nos permite anatómicamente, al estar ausente acá intestino, porque por acá viene el ciego, poder realizar la punción del mismo. Ahora, otras técnicas, chicos, vemos cómo el paciente entra en una adecuada posición y se genera la evacuación del mismo. ¿Cómo podemos apoyarnos y hacer un procedimiento mucho más seguro en el caso de estos pacientes? Muy sencillo, con el apoyo de ultrasonografía.
El ecografista hace una ecografía sencilla, va buscando la localización de la parte intestinal y ubica el lugar donde menos riesgo pueda presentar el mismo. Y de esta manera, con guía ecográfica, uno realiza el procedimiento y de esta manera reducimos los riesgos innecesarios de exposición a perforaciones. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo podemos evaluar en este grupo de pacientes? Que el paciente curse con una deshidratación, hipotensión, taquicardia, deterioro renal previo y antecedente de complicaciones por procedimientos. En ese grupo de pacientes hay que ser muy cautos para el mismo. Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo grupo, chicos, de los síndromes paraneoplásicos. No sé si alguno de ustedes pudo hacer alguna vez una paracentesis evacuatoria o vio realizar paracentesis evacuatorias, chicos. No, doctor. No, doctor. ¿No vieron o no hicieron o los dos? Los dos. Los dos. Ok. Bueno, para los que vengan a práctica mañana vamos a hacer una paracentesis después de todo este tema de la feria. Sí, vamos a subir un ratito a hacer una paracentesis y pues de paso les muestro cómo es el procedimiento del mismo, porque tenemos un paciente ideal, una paciente mujer ideal para esto. Muy bien. Ahora vamos a pasar, chicos, a los síndromes paraneoplásicos. Muy bien. ¿Cómo definimos, cómo mencionamos, cómo catalogamos a un síndrome paraneoplásico? Son entidades que se caracterizan porque presentan síntomas y características independientes a los efectos clínicos locales, pero estos van a estar derivados por un tumor maligno o por sus metástasis, ¿no? Muchas veces, antes del diagnóstico, pueden llegar a presentarse primero los síntomas. Por ejemplo, en algunos casos vemos tumores cerebrales, los síndromes de SIHAT, mala producción de la hormona antidiurética. En algunos casos también vamos a ver pacientes con vasculitis. Entonces, estos van a ser un diagnóstico previo al cáncer o que nos orienten a buscar cáncer en el paciente. Muy bien. La fisiopatología de estos, perdón, voy a buscar ¿no? Aumento o reducción de la secreción de hormonas, como en el caso de tumores cerebrales o tumores a nivel del páncreas, ¿no? Factores de crecimiento de anticuerpos, péptidos, citoquinas ocasionados por un tumor primario, ¿no? Y los cánceres con mayor frecuencia van a ser un desarrollo de síndromes paraneoplásicos como el cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer de mama, neoplasias ginecológicas y hematológicas que ocasionarán síndromes paraneoplásicos. Pero eso es muy importante que cuando te llegue un paciente con una de estas patologías, lo primero que debas buscar es descartar cáncer en estos pacientes. Muy bien. Entonces, estos van a estar acompañados de tumores, principalmente características malignas, los cuales están relacionados, no de forma directa, pero sí de alguna manera con la invasión o el efecto de masa que genera a nivel de ciertas regiones de cuerpo que condicionan esta sintomatología. Nosotros podemos mencionar o agrupar, esta es una pregunta de examen, chicos, anótenlo, dentro de los síndromes paraneoplásicos, los endocrinos, hematológicos, neurológicos, gastrointestinales y también los síndromes paraneoplásicos de tipo dermatológicos. Dentro de los endocrinos que podemos mencionar, lo que mencionábamos anteriormente, la secreción inapropiada o el SIHA de la hormona antidiurética. Es un incremento de esta producción va a generar una hiponatremia hipoosmolar euvolémica y una alteración en la osmolaridad urinaria, ¿no? La severidad del mismo dependerá de la cantidad de miliequivalentes de sodio que podamos medir. Entre 100, ¿se acuerdan ustedes, chicos, cuál es el valor normal del sodio? Sodio En la sangre sérico. 135, 145. Exacto, 135. Entonces, entre 130 y 134, leve. Moderado entre 125 y 129 y severo menor a 125. ¿Qué síntoma ocasiona o qué sintomatología nos va a ocasionar? Por lo general va a depender del grado de compromiso que presente nuestro paciente. Ahora, si este es muy elevado, puede llegar incluso a presentar alteraciones tan severas como el coma y muerte. Entonces, en este grupo de pacientes es fundamental el uso de vasopresina para poder generar un estímulo del equilibrio en la producción de esta hormona. Ahora, si es que en algunos casos el causal es el cáncer, asociado a esto tenemos que tratar como tal la sintomatología tratando el cáncer con quimioterapia.
Otro de los síndromes paraneoplásicos es el de hipercalcemia. Este viene muy acompañado de algunos linfomas, como los linfomas T del adulto y los cánceres de mama. Siempre que les llegue una paciente pues con esta sintomatología, es muy importante descartar. No puede existir pacientes con cuadros de hipercalcemia severa y que no tenga algún tipo de lesión tumoral. Por eso es importante evaluarlos de forma adecuada y oportuna, ¿no? El 10% de los pacientes de cáncer avanzado va a llevar un mal pronóstico, la mortalidad a 30 días es del 50% si no se realiza un tratamiento óptimo en este grupo de pacientes, ¿no? La secreción de la paratiroidea está relacionada muy bien con las células tumorales e incremento de la producción de calcio, ¿no? El 80% va a estar asociado con cánceres malignos de tipos epidermoides, como cáncer de cabeza y cuello, esófago, cervix, cáncer de riñón, ovario, endometrio y cáncer de mama. Entonces, la acumulación o la producción del mismo va a generarse principalmente a nivel del hueso y del riñón. De esta manera va a generarse una regulación de la reabsorción ósea y mayor absorción del calcio a nivel del cuerpo. Entonces, esta actividad osteolítica en los sitios de cáncer a nivel óseo, metástasis ósea, que se lo ve cáncer de mama, mieloma múltiple, linfomas, generará una alteración del mismo. Asimismo, la secreción de vitamina D por células tumorales, que está asociado a algunas enfermedades como los linfomas, generará este cuadro, ¿no? Va a estar presente en este grupo de pacientes por esta alteración del calcio, principalmente un cuadro de deshidratación. El paciente va a estar letárgico, va a estar con alteración de la conciencia, falla renal, algunos pueden estar incluso en coma o otros pueden venir con sintomatología gastrointestinal por una alteración en los valores del calcio. ¿Cómo lo vamos a tratar? Según la clasificación que hagamos. Leve, moderado y severo. El calcio sérico de 10.5 a 11, leve. Moderado de 12 a 13.9 y severa mayor a 15 miligramos por decilitro. Inmediatamente las medidas son pues disminuir o obviar el aporte de calcio oral que se puede dar al paciente, el uso de bifosfonatos para la resorción ósea y reducción del calcio, como por ejemplo el denosumab, Prolia, ácido solendrónico, etcétera. Hidratación enérgica con líquidos endovenosos hasta 3.000 cc en 24 horas, asociado a diuréticos para poder aumentar la excreta del calcio del cuerpo. Si no es posible realizar un buen manejo, un buen diagnóstico de estos pacientes, pues conlleva el riesgo de vida el paciente. Entonces es importante que cuando ustedes tengan un paciente con una sintomatología tan llamativa, puedan descartar una hipercalcemia. ¡Pum! Tiene una hipercalcemia, el siguiente paso es hidratarlo, diuréticos, mantenerlo estable mientras lo refieren a un centro de mayor complejidad, bajo el diagnóstico de sospecha de hipercalcemia maligna. Muy bien. Otro síndrome muy frecuente para neoplásico, el síndrome de Cushing. Este va a estar muy frecuentemente relacionado a los cánceres neuroendocrinos pulmonares o a nivel del páncreas y en algunos casos tumores malignos del timo, como los timomas o los feocromocitomas. Es muy importante hacer la evaluación correcta de los pacientes, ya que se va a basar según el diagnóstico en la alteración de la prueba de supresión de cortisol mediante dosis altas de dexametasona y poder evaluar de esta manera la presencia de un síndrome de Cushing. Ahora, depende muy bien dónde esté localizado el tumor, puede haber un estímulo de la ACTH o producción de esta de forma ectópica que genere esta sintomatología. El tratamiento, o en quién vemos con mayor frecuencia esto, en los pacientes con feocromocitoma o timomas. Entonces, el manejo ideal de este grupo de pacientes, pues, es la resección quirúrgica del tumor para que éste nos lleve a un equilibrio de medio interno en el paciente. La hipoglicemia es un síndrome paraneoplásico que se puede presentar con relativa frecuencia en los pacientes debido o en los pacientes que van a presentar esta sintomatología. Palidez, confusión, taquicardia, hambre, visión borrosa, sudor, temblor, cansancio y debilidad. Generalmente esto es muy frecuente en los pacientes que presentan lesiones que indiquen una alteración a nivel del medio interno. ¿En quiénes vemos con mayor frecuencia la hipoglicemia, chicos? Fuera de cáncer. En los diabéticos mal controlados. En los diabéticos que toman, como dices Pedro, mal controlados y que toman su medicamento no de forma adecuada, ¿no? En muchos pacientes que generalmente la hipoglicemia
lo conllevan debido a un mal manejo del mismo. Hay pacientes que, uy, me he tomado, no, creo que hoy no tomé mi medicina, tomaré doble dosis. Pum, hipoglicemia, ¿no? Pacientes con una sepsis severa. Es muy importante entonces en estos poder descartar la presencia de un cáncer. Ahora, si te viene un paciente con hipoglicemia, ¿no? Y tú haces la anamnesis, y dices, sí, es que es diabético, se ha tomado hoy 2 tabletas de su hipoglucemiante, pues ya sabes la respuesta del mismo. Ahora, si el paciente dice, no, no es diabético, no tiene antecedentes, no toma nada, pues descartar alguna neoplasia oncológica es muy importante, principalmente las tipo neuroendocrinas. En relación a la sintomatología dermatológica, chicos, muy imposible, es muy importante mencionar que estos pueden presentar síndromes cutáneos, puede presentarse durante o después del diagnóstico del cáncer. En algunos casos es importante ver que pacientes con lesiones dérmicas de forma anormal pueden sí presentar algún tipo de cáncer en el paciente, ¿no? Pueden iniciar al mismo tiempo, siguen un curso paralelo, las manifestaciones no son parte de un síndrome genético, esto es muy independiente de la parte genética. El tumor específico puede ocasionar con una dermatosis, la dermatosis no es de característica muy común y es muy importante el alto porcentaje de alteraciones entre o de asociación entre la alteración cutánea y algún tipo de cáncer. Por eso muchos de los dermatólogos cuando ven alteraciones cutáneas no los envían para poder evaluarlo. Lo otro, la acantosis nigrans, ¿sí? Perdón. La causa es desconocida, lo relacionan bastante con alteraciones de medio interno, en el cual se presenta un engrosamiento de la piel. Hay muchos que dicen, no, tienes acantosis nigrans, probablemente presentes una alteración inadecuada de una alteración o de medio interno generando una diabetes. ¿Cuántos de ustedes no han tenido alguna práctica donde, no, miren el cuello, tiene acantosis nigrans, probablemente va a ser diabético, está haciendo resistencia a la insulina? Yo creo que todos, ¿no? Es algo muy frecuente, pero también tenemos que saber que esta presencia de acantosis nigras puede estar también relacionado hasta en un 90% de pacientes con cánceres de tipo gástrico, ¿sí? Menos frecuente en otro tipo de empresas como pulmón, y el manejo va a ser con manejo con corticoides. Entonces, si les viene un paciente de esta magnitud, no vayan a pensar, no debe ser diabético, descarten el cuadro de resistencia a la insulina o diabetes y posteriormente pónganse a buscar alguna enfermedad maligna como cáncer, ya que puede presentarse los mismos. Dentro de los síndromes paraneoplásticos tipo hematológicos, esto es también muy importante, chicos, porque no se olviden que dentro de la práctica médica diaria nosotros vamos a generar múltiples exámenes hematológicos. Dentro de eso tendremos pues los hemogramas, frotis periféricos, etcétera. Entonces, uno de los más frecuentes es la granulocitosis, es por presencia de leucocitosis con coteos que oscilan entre 10.000 a 30.000 células. ¿Cuál es el valor normal de los leucos, chicos? De ¿O no? 7 a 10.000, doctor, creo. Muy bien, entonces cuando vean pacientes con 30.000 de glóbulos blancos o 50.000, hay que estar muy preocupados, ya que este puede ser un síndrome paraneoplásico. No sé si era con ustedes que el otro día diagnosticamos un paciente con una leucemia linfocítica crónica. Creo que están en el grupo teórico. Bueno, entonces es muy importante determinar. Si les viene un paciente a la consulta, chicos, que ha venido por fiebre, malestar, etcétera, y uno dice, no, debe tener algo infeccioso. Le haces un hemograma y te viene con 50.000, 30.000 glóbulos blancos. Y más aún, tú hablas con la bioquímica y dices, oiga, doctor, ¿esto está bien? Sí, está bien, y aquí veo células que no reconozco. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo de forma casi inmediata ese momento? Leucemias. Muy bien, un cuadro tipo leucemia, ¿no? Entonces, este puede ser secundario a factores de crecimiento o hiperestimulación de células madre. 15% de los pacientes con tumores sólidos van a presentar leucocitosis. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los pacientes que tienen cáncer de pulmón, cáncer gastrointestinal, cerebro, cáncer de riñón y ginecológico. Pero per se, la leucocitosis o la hiperleucocitosis con células inmaduras casi en un 75-85% corresponde a lo que decía su compañero, una leucemia como tal. Muy bien. Otro síndrome paraneoplásico relativamente frecuente es la hipereosinofilia, ya que este puede estar relacionado muy comúnmente con alteraciones a nivel de los eosinófilos, ¿no?
Puede tener un curso asintomático, en algunos casos va a presentar algún tipo de malestar como insuficiencia respiratoria. Este va a estar muy bien relacionado a las neoplasias como los linfomas, cánceres de pulmón, gastrointestinales, geniturinarios. Generalmente, una vez que nosotros le damos el tratamiento para el cáncer, este cuadro va a mejorar de forma considerable. Ahora, es otra de las síndromes paraneoplásicos que nos orientan 100% a descartar la presencia de un linfoma principalmente. Muy bien. La aplasia pura de células rojas es otro síndrome paraneoplásico que puede estar muy bien relacionado a neoplasias malignas. ¿Y quiénes vamos a verlo? Timomas, linfomas, leucemias y mielodisplasias severas. El tratamiento obviamente se centrará en el control de la enfermedad causal de esto, asociado a corticoides y en algunos casos inmunomoduladores, hasta anticuerpos monoclonales. Dentro de, dentro de los, perdón, aquí estamos. Dentro de los cuadros de síndromes paraneoplásicos no podemos olvidar los cuadros reumatológicos. La presencia de dermatomiositis y polimiositis, que es una miopatía inflamatoria, puede estar bien relacionado con cáncer hasta en un 10 a 15%. Muchos de los reumatólogos no los envían, debido a que esta patología o este ente se lo relaciona bastante con cáncer. ¿Cuáles son principalmente las neoplasias que lo vamos a relacionar? Cáncer de mama, ovario, pulmón, páncreas, estómago, colon, linfoide y cáncer de próstata. El tratamiento es el uso de corticoides, inmunomoduladores y obviamente el tratamiento principal de la enfermedad que vendría a ser el cáncer. Tiene poca asociación con síndrome paraneoplásico, pero sí está presente en el tipo de neoplasias que mencionamos anteriormente. La vasculitis leucoplástica o leucoclástica es muy frecuente como un síndrome paraneoplásico. ¿Alguno de ustedes ha visto, chicos, alguna vez este tipo de lesiones en las personas? Generalmente se quejan de me duele mucho, me escuece mucho, hay dolor, etcétera. Y es principalmente en las extremidades o en las piernas. Bueno, ¿en quiénes vamos a ver principalmente, chicos? En pacientes que tienen cánceres gastrointestinales, hematológicos y tracto urinario y cáncer de pulmón. Otro de los síndromes paraneoplásicos reumatológicos muy frecuentes, la osteoartropatía hipertrófica. Vamos a observar en este grupo de pacientes el diagnóstico diferencial de este, ¿en quiénes vemos, chicos? Palillos de tambor. Solo que en este caso es un incremento de la periostiosis y formación de hueso nuevo, subesternal en huesos largos, falanges, ¿no? Inflamación vascular, articular y dolor. ¿En quiénes vamos a observar esto, chicos? Aparte de cánceres. En pacientes con enfermedades crónicas pulmonares. Exacto, ¿no? En los pacientes con EPOC. Entonces, en un porcentaje grande va a estar relacionado con cáncer de pulmón, se diagnostica mediante gamografía, ¿sí? Y el tratamiento es uso de bisfosfonatos, analgésicos, opioides, AINES, radioterapia en algunos casos, ¿no? Hay un síndrome, ¿sí? Es un síndrome de encondromatosis, que es muy parecido a esto, el síndrome de Ollier, y también se lo considera dentro de los cuadros al síndrome de Oriel o encondromatosis como un síndrome paraneoplásico. Muy bien. No sé si está en este grupo de práctica, perdón, este grupo de teoría, los alumnos de práctica que tenemos que hacer el case report de esa encondromatosis más un sarcoma de bajo grado. Pues creo que no, creo que no. Bueno, dentro de los neurológicos, chicos, es muy importante, sí, entender de que puede presentarse también cuadros neurológicos secundarios al cáncer como síndromes paraneoplásicos, ¿no? ¿Quiénes van a ocasionar con mayor frecuencia? Los cánceres pulmonares, los timomas, neoplasias de células plasmáticas, células B, ¿no? Estos van a generalmente estar relacionados o con este síndrome paraneoplásico, sí, porque van a presentar producción de hormonas neuroendocrinas que van a afectar la parte neurológica, ¿no? Nosotros vamos a poder observar, diagnosticando el origen de la enfermedad, ¿sí? La alteración del mismo. Por ejemplo, los cuadros de miastenias gravis, en muchos de los pacientes tiene que ser manejado. Aparte del uso de quimioterapia para tratar la neoplasia que origina este problema, también se puede ocasionar, ¿sí?
o puede emplearse el uso de inmunoglobulinas para tratar de buscar el equilibrio en el caso de presentarse estos cuadros. El más frecuente de los neurológicos, chicos, la miastenia gravis, que puede llegar a ser incluso mortal. El tratamiento, lo que mencionábamos anteriormente, sí, el tratamiento principal será causar o tratar el causal de esta enfermedad, o sea, el cáncer como tal, asociado a inmunosupresores, inmunoglobulinas, recambio plasmático y corticoides, ¿no? En altas dosis para poder contrarrestar cuadros severos como miastenias gravis. Una vez controlado el cuadro primario, con el uso de los corticoides, hasta incluso inmunomoduladores como acitromicina, podemos nosotros generar un control de la enfermedad. No obstante, sigue siendo de muy mal pronóstico que un paciente, como mencionábamos anteriormente, pueda presentar un síndrome paraneoplásico de inicio antes del cáncer, ya que eso nos orienta a que la enfermedad ha estado latente por más tiempo. Bueno, chicos, terminamos 9 en punto. Tienen media hora para ir estudiando, repasando, etcétera. Sí, hemos tratado de no hacer una clase muy grande para que puedan tener el tiempo suficiente para poder estudiar. Vamos a mantener la misma hermenéutica, chicos. Nosotros tenemos programado, ¿sí? Nosotros tenemos programado el examen para el viernes 29. Entiendo que tienen oftalmología este lunes 25, es tal cual, ¿no? Sí, doctor, creo que sí. Sí, doctor, es el 25. Entonces, pues eso es, ¿no? Y es normal que la universidad les ponga en clase teórica un examen de otra materia. Ustedes dijeron que tenían onco. Doctor, Allá. hicieron mal el horario porque era con la doctora Zapata la que tenía que dar las clases y cambió, entonces hubo un problema ahí. Es desde la universidad que no está bien hecho el horario. Ok, ok, está muy bien. Pues entonces mantenemos la misma hermenéutica, ¿no? El 29 dan su examen. Ahora sí, no sé cuándo quisieran dar su microparcial. ¿Cuándo les dé el tiempo para el micro? ¿Dónde primero, doctor? Recording stopped. El microparcial, ¿cuándo lo quieren? ¿Cuándo tienen tiempo para hacerlo? Viernes, doctor. El mismo viernes, o sea, parcial y microparcial, o este viernes 22. El bueno de microparciales parcial es que hacemos juntos, no estudiamos para una misma cosa. Bueno, está bien. Entonces, si todos, a ver, quisiera que para hacer una captura de pantalla y esto sea democrático, quisiera que levanten la mano los que quieren, o sea, ese simbolito de la mano, los que quieren hacer el mismo día ambos. Muy bien, ganó la mayoría. Hay un grupo que se ha abstenido de levantar, pero ganó la mayoría. Entonces, el mismo día, chicos, el microparcial va a estar habilitado desde las 6 de la mañana hasta la medianoche y pues el parcial como tal va a estar designado en el horario que nos da la universidad. Muy bien, no son temas complicados, chicos, métanle ganas, yo creo que van a seguir sacando buenas notas como así hasta ahora, ¿ok? Si nadie más tiene dudas, preguntas, damos por concluida la clase. Chicos, no se olviden mañana los que quieran, vengan a acompañarnos a la actividad. Va a estar bonito, no es obligatorio, solo para los que, bueno, obviamente estamos en práctica, pero para el resto y los que pasaron práctica pueden venir con todo el gusto del mundo. Muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches.